Recibimos a Lucas Delfino, subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación. Lucas, gracias por venir esta mañana. Un gusto estar acá con ustedes. Muy gentil, el gusto es nuestro. Y digamos, no te pregunto a vos tu simpatía deportiva, pero un radiante, desbordante, casi, iba a decir excitado, pero contentísimo hombre de Boca, Walter Brown. Feliz compartimos. Comparten. Bueno, sí, no nos ve la cara de felicidad. Sí, señor, muy bien. Jefe de redacción de cronista y además entonces compartiendo con Lucas esta suerte de primavera, digamos. Un lindo regalo de fin de año, si se puede decir, ¿no? Vaya que sí. Lucas, lo comentábamos en el comienzo del programa, hay una relación, yo diría casi fundacional en lo que es la administración del Estado, que tiene que ver desde la Casa Rosada hacia los municipios, que es el primer eslabón en la cadena de poder en cualquier sistema democrático. ¿Cómo están llevando esto y qué importancia le asigna la gestión Macri precisamente a esta relación? Bueno, le da una importancia central y vos sabés muy bien que venimos de muchos años donde teníamos una liga de gobernadores en los 90, donde después, el inicio del 2000, el inicio del kirchnerismo, hubo una relación, un vínculo con los intendentes, más que nada del conurbano, pero con una lógica, látigo billetera muy fuerte, eran los que estaban alineados con el gobierno y los que no le bajaban obras. Y realmente nosotros del primer día consideramos que todos los intendentes, los casi 2.300 intendentes de nuestro país, debían tener buen vínculo con el gobierno y debían trabajar con nosotros para que las cosas sucedan, siendo los socios naturales de la Casa Rosada, del presidente, y ni que hablar del Ministerio del Interior, el ministro Frigerio, que es un especialista en federalismo y le dio una impronta muy diferente a la gestión, y aparte de que dentro del ministerio está toda la gran parte de obra pública relacionada con los municipios. Vivienda, hábitat, agua, cloaca, recursos hídricos, bueno, todo lo que inmiscuye a la gestión municipal. Y hemos transcurrido un año con muchísimo trabajo, un año recorriendo todo el país y con 3 hechos, eventos de los más importantes, inéditos en nuestro país. Uno, en inicio de año, allá por febrero, marzo, con nuestro presidente, en un almuerzo con los 24 intendentes de las capitales, donde el presidente tomó una lapicera y una hoja y empezó a anotar los reclamos uno por uno, entendiendo que tienen reclamos diferentes a los de los gobernadores, que tienen nuestro país, vos sabés muy bien que es muy heterogéneo, pero nosotros creemos que es un valor agregado esta heterogeneidad y que debemos adaptar las políticas públicas de acuerdo a cada una de las realidades. Después tuvimos, hace 2 meses, por primera vez, un encuentro nacional de intendentes donde concurrieron casi 2.000 de los 2.300 en Tecnópolis, donde planteamos los municipios del futuro, y hace poco más de 15 días tuvimos un encuentro de intendentes sub-35 con los 120 intendentes de este rango etario, un corte muy arbitrario, pero creíamos que era importante plantear con este grupo de intendentes que son hijos de la democracia, son dirigentes con unas características diferentes, que sin dudas ya hay situaciones o cuestiones que no están en duda, sino la mira está puesta en el futuro y ver cómo solucionan y mejoran con sus gestiones la calidad de vida de cada uno de sus vecinos. Walter. Mencionaste la obra pública y todo el mundo está apostando a que el 2017 sea el año del crecimiento de la infraestructura, básicamente por las necesidades que tiene el país, pero también por la necesidad que tiene la economía de que se reactive el sector de la construcción con algo tan importante como es la obra pública. ¿Cómo están preparados los municipios? ¿Cómo es la interacción con el gobierno para el desarrollo del plan de infraestructura del año próximo? Ya lo importante es plantear que ha arrancado la obra pública. Costó más de lo que pensábamos. Realmente, más allá de la herencia, que es ineludible mencionarla, encontramos muchas dificultades dentro del funcionamiento del propio Estado para generar la obra pública. Falta de expedientes, muchísimas obras paradas, obras desfinanciadas. Bueno, ha comenzado muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, en línea y trabajando en equipo con la gobernadora, con María Eugenia Vidal, porque hay que entender que la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población de nuestro país y tiene de los peores índices en calidad de infraestructura. Sin ir más lejos, el conurbano tiene menos del 30% de agua, menos del 40% de cloaca. La misma Matanza tiene el 70% de sus conexiones de gas son a través de garrafa, no conexiones de línea. Bueno, hay una deuda enorme. Después tenemos el Plan Belgrano, que es para saldar el norte de nuestro país, que viene rezagado hace muchísimos años. El gran desafío desde el Ministerio del Interior es igualar oportunidades. Vos viste que con la devolución del 15% de los fondos de ANSES escalonados, es la primera
primer medida que revierte la tendencia que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años, una medida que apunta claramente al federalismo, a dar mayor recursos, pero también más responsabilidades, porque necesitamos provincias responsables y municipios responsables. Vos preguntabas cómo viene funcionando y cómo venimos trabajando con ellos. Realmente la situación, la radiografía hoy de los municipios es que el 90% paga sueldos y servicios básicos de recolección de residuos, no tienen capacidad de planificación ni de formulación de proyectos. Es por eso que hemos trabajado este año mucho en lo que es la capacitación, en lo que tenemos una subsecretaría de planificación. Nosotros tenemos la DINAPREN, una dirección que está financiada por el BID de preinversión, donde formula los proyectos y justamente arma planes estratégicos. Bueno, una visión diferente y estamos en vías a premiar a los mejores municipios. La realidad de nuestro país es que en los últimos 30 años y en los últimos 12 mucho más, el municipio que peor hacía los deberes, el municipio que más planta tenía, que peor tenía sus números, era el que era ayudado por el gobierno nacional para que no explote. El gobierno nacional llegaba como un bombero para tratar de salvar la situación. Bueno, esto se debe modificar y nosotros estamos premiando a los que más planifican, estamos teniendo en cuenta cuando necesitan una ayuda de qué característica es su situación fiscal, qué cantidad de empleados, cómo fue el último año, cómo fue la evolución. Uno ve las plantas municipales y todos los años electorales aumentan sideralmente. Bueno, eso se tiene que comenzar a modificar. No se hace un día para el otro, pero tenemos un presidente convencido que los gobiernos locales tienen una impronta muy importante y tenemos un gobierno nacional que ha puesto en el Ministerio de Interior todas las herramientas para que los municipios puedan trabajar mejor. Y realmente estamos muy contentos con este año por el resultado de estos eventos y porque creemos que la Secretaría de Asuntos Municipales volvió a trabajar para los 2.200 municipios y no solo para los mismos color político como venía sucediendo antes. Veíamos en imágenes, precisamente, Lucas, parte de estos encuentros que vos referías. Ahora la pregunta es, ¿qué reclaman los intendentes? O sea, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que se agrupan mayoritariamente en este tipo de citas? Bueno, como yo te decía, somos un país muy heterogéneo y hay municipios con realidades muy disímiles. Pero sin dudas, agua, cloaca, vivienda, cuestiones de infraestructura, de conectividad. Ahora nosotros estamos haciendo un avance muy importante en todo lo que es modernización, en lo que es equipamiento, porque parte de la igualdad de oportunidades que nosotros planteamos y hoy como ha mutado el mundo del trabajo es justamente estar conectado y también hay que acercar la política a cada uno de los vecinos y nosotros abriendo los estados municipales, abriendo las gestiones, mostrando en qué se gasta, de qué manera, viendo cómo pueden intervenir cada uno de los vecinos, creemos que es una impronta importante. Y teniendo en cuenta algo muy relevante, nosotros, el municipalismo en la Argentina hace 30 años que discute lo mismo. Todos los municipios de la Argentina o los gobiernos locales discuten, pero en Argentina hace 30 años que discutimos lo mismo. ¿Qué discutimos? Agua, cloaca, la basura, cómo la recolección, la poda. Digo, debemos dar un salto de calidad para que justamente podamos brindar mejores servicios y para ser más eficiente cada uno de los gobiernos locales. Nosotros debemos entender que estamos y nuestro gobierno está para que las cosas sucedan. A mí me encanta la política, pero creo que debemos sacar los debates dialécticos de peronismo, radicalismo, cambiemos y demás, y dejarlo para el periodo electoral que esté marcado en la campaña. Después tenemos que trabajar por la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Hurlingham, y cuando uno ve el atraso, la cantidad de obras que no se hicieron y cómo quedamos parados, digo, es porque la clase dirigente, olvidémonos de un partido, nos debemos a la sociedad, debemos recuperar la política, el valor de la política, el valor de la obra pública. Digo, no tenemos que pensar más que la obra pública, la gente que dice obra pública es corrupción, es desidia, son obras que no se terminan. Bueno, tiene que ser sueños, concreciones de sueños, tienen que ser soluciones concretas para vivir mejor. Por eso creo que ha sido un año muy difícil, donde ha apretado el bolsillo y nosotros lo sabemos muy bien, pero que hemos puesto en marcha la maquinaria y que el año que viene va a ser un buen año. Pero lo más importante que debemos tener en cuenta es que sea el primero de muchos buenos años para la Argentina y romper un poco estos zigzag que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y de la vuelta de la democracia más aún, ¿no? Walter. Mencionaba Diego en el comienzo del programa el debate que se dará en las próximas horas en la Cámara Alta en torno a la reforma del impuesto a las ganancias. Los gobernadores ya han expresado su posición, también lo han hecho y lo van a hacer en las próximas horas en el propio Congreso, en las comisiones del Senado. ¿Cuál es la posición de las intendencias ante esta reforma que se está planteando, que se está debatiendo en la Cámara Alta? Mucha preocupación. En general, igual nosotros debemos entender que por nuestras características de país federal
cómo derrama cada una de las coparticipaciones o este tipo de impuestos desde las gobernaciones hacia los municipios es de una forma muy diferente de cada una de las provincias. Hay provincias que todavía no tienen ley de coparticipación provincial. Hay otras que la coparticipación es para pagar los sueldos de cada uno de los municipios y no tienen recursos y después es arbitrariamente cómo le bajan. Bueno, pero en general lo que nos han transmitido los intendentes en todos estos días, de la semana pasada hasta ahora, es mucha preocupación porque entienden que es un tema muy delicado. La situación en general financiera de las provincias y de los municipios es de extremadamente muy delicada. Y que no nos podemos dejar guiar por cuestiones, por eslogan de campaña o por tratar de salir en el título de un diario, cuando lo que está en juego es la realidad de muchas economías, de muchísimo financiamiento para las provincias. Nosotros hemos asumido un compromiso y a principio de año ya hemos modificado los mínimos no imponibles y hay una convicción del gobierno que se debe ir modificando el impuesto a las ganancias. Pero debemos entender, no sé si lo mencionaste al principio, que el 50% va para las provincias y que los recursos son muy finitos y si nosotros no queremos tener más inflación, si nosotros queremos tener una política fiscal responsable, debemos entender que esto se debe hacer paso a paso. Que nosotros creíamos que nuestro proyecto era el mejor para que se consensúe, para que se enriquezca en la Cámara, como hemos hecho con más de 100 proyectos este año en la Cámara de Diputados, pero que debemos ser muy responsables, porque cuando uno ve la foto del otro día, estaba el principal responsable de esta distorsión que se dio, que es Axel Kicillof, último ministro de Economía, tratando de dar las soluciones mágicas, cuando tuvieron las mayorías absolutas en ambas cámaras para sacarlo y no lo hicieron durante muchísimos años. Y que llegamos a esta situación tan frágil por la enorme inflación que tuvimos, 700% de inflación y no actualización durante muchísimos años. Nosotros asumimos el compromiso, no le esquivamos al bulto, pero tenemos en cuenta que la responsabilidad es hacia las 24 provincias, es hacia todos los habitantes de la Argentina y no para hacer medidas demagógicas, para salir en el título de un diario y que después nadie sepa cómo financiarlo. Lucas, en el diálogo con los municipios hablabas vos, y seguramente debe ser así, de un abanico multicolor de partidos, de situaciones, de oficialismos y oposiciones que van alternando, depende la geografía del país. Algo así también pasa en el Congreso y es precisamente allí donde el oficialismo, no le fue bien, o por lo menos así fue planteado, con precisamente el tema de ganancias. ¿Cómo creen que será ustedes la relación con el resto de los partidos, ya a nivel nacional, de aquí en adelante? Porque se venía trabajando más o menos en acuerdo, sobre todo con el masismo, pero ahora parecería, y sobre todo después de la declaración de Marcos Peña, que la relación con el masismo estará por lo menos en un stand-by. Y acá lo que debemos entender es que el que modificó su posición fue Sergio Massa, no el gobierno. Nosotros seguimos actuando de la misma manera, con las cartas sobre la mesa, planteando cuáles creemos que son las mejores soluciones para los problemas de todos los argentinos. El que modificó y el que trató de tomar un atajo y sacarse una foto con los que él supuestamente no tenía nada que ver en los últimos años fue Sergio Massa. Y lo planteó el jefe de gabinete Marcos Peña. La que debe explicar la foto votando de la misma manera con debido es Margarita Stolbizer. No es el gobierno que responsablemente lleva un proyecto y trata de buscar una solución. Nosotros vamos a seguir actuando de la misma manera. Tenemos una infinidad de proyectos de obra pública encarados con todos los municipios y te lo pueden decir. La gran mayoría de las capitales no forman parte de Cambiemos. Te digo las capitales porque son los municipios más representativos en general de las provincias y venimos trabajando con todos ellos. Las obras van a seguir. Yo no pienso que se modifique el trabajo cotidiano y el trabajo de gestión. Seguramente que el diálogo político se va a modificar porque realmente nosotros actuamos de muy buena fe y queda claro que el espacio que lidera Sergio Massa no lo hizo de la misma manera. Walter. Mencionabas que en los años políticos crecen mucho las plantas públicas, sobre todo hablando de las intendencias, y me pregunto qué están planificando, cuál es la política que van a aplicar para el año que viene, que ya a la vuelta de la esquina tenemos el comienzo de la campaña electoral del 2017. Bueno, primero fue tener este año un detalle de cada uno de los municipios, de cómo están compuestos, de cuántos empleados tiene, de qué capacidad fiscal, de qué característica de cada una de las provincias y cada uno de los municipios. Y después, al momento de encarar la obra pública, también teniendo en cuenta cuáles son las responsabilidades de cada uno, porque también es muy complejo, no solamente nosotros hubo un cambio de gobierno, sino que cambiaron el 65% de las intendencias del país, cambiaron de manos. Entonces también había muchos nuevos intendentes que no se podían hacer cargo de los desfasajes anteriores, las pocas rendiciones o las obras que se habían girado el 100% y que no estaban ni comenzadas.
Y después te digo, nosotros hoy ya se está modificando y ante igualdad de necesidades, el gobierno nacional va a asistir, a bajar obra, a tratar de colaborar con el municipio que tenga las cuentas en orden. Y ni que hablar para situaciones puntuales, cuando hay algún desastre climatológico o alguna necesidad financiera puntual, para ver. Nosotros tenemos todos los días demanda de los municipios y las provincias, es decir, necesito una asistencia financiera por esta problemática. Bueno, ¿cómo transcurrió tu año? ¿Cómo transcurrió en tus 2 años? Por eso para nosotros fue importante este año, este primer año y este primer año para muchos intendentes tener la radiografía de cómo recibieron los municipios y cuál era el estado. Entonces para el año que viene tener en cuenta, mira, si vos necesitas una asistencia financiera pero incorporaste un 40% más de planta, la verdad lo que debes hacer vos es mejor tu trabajo y tu situación fiscal que venir a pedir asistencia al gobierno nacional. Reitero, no es algo que se haga de un día para el otro, pero hemos encontrado muy buena respuesta de muchísimos intendentes, algunos que venían de otras gestiones y muchos intendentes nuevos que entienden que cada peso vale, pero que vale para hacer una solución concreta para los vecinos, no para seguir ampliando el gasto de la política que nos ha llevado hasta la situación que hemos tenido actual, donde nosotros realmente tuvimos una tergiversación, donde pensamos que más gasto del Estado era más presencia del Estado y lamentablemente es todo lo contrario. Lucas, me toca la última, tiene que ver con, bueno, qué dicen los municipios respecto al mapa electoral del año que viene, ¿no? Porque ellos tampoco quedarán ajenos a esto, con que se palpa, y sobre todo en el día de ayer la ministra Bullrich alertaba sobre este fantasma que recorre el mapa político, que es el tema de incidentes, desbordes, las redes sociales. Bueno, ¿qué están pasando en los municipios? ¿Qué están viviendo ellos hoy? Bueno, estamos cerrando un año difícil en general, para las provincias, para el gobierno nacional, este sinceramiento, este reacomodamiento. Nosotros sabíamos que hicimos lo que había que hacer, pero que fue un año difícil para los bolsillos de todos los argentinos. Ni que hablar en las provincias del norte, donde todavía es más difícil, donde el empleo público tiene una preponderancia mayor. Seguramente fue un año que les ha dificultado más aún. Yo realmente no veo ningún clima de posibilidad de disturbios hacia fin de año. Dialogo constantemente con los intendentes del conurbano, que en general son los focos históricos, y no solamente que nosotros estamos preocupados, sino ocupados en el tema, dialogando con cada uno de ellos. Moreno, que es uno de los municipios más complejos por la situación que heredó y la composición social que tiene, estamos trabajando muy aceitadamente con el intendente. El intendente es un intendente referenciado con la Cámpora, para entender que realmente trabajamos con todos y que nosotros queremos llevar tranquilidad a cada uno de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país, que el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en este caso estamos trabajando con todos los intendentes para evitar cualquier foco de disturbio. Las condiciones no están dadas, más allá de que fue un año difícil, toda la gente vislumbra que el año que viene va a ser un buen año, la inflación está bajando claramente, creemos que el gobierno ha contenido desde la parte social y hasta hemos incrementado la inversión social, porque tenemos en cuenta que la situación social en la Argentina es extremadamente delicada todavía. Entonces hay que asistirla. Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia la creación de empleo genuino, empleo del bueno, empleo de calidad, donde tienen que el año que viene se van a ver las inversiones que comenzaron a venir este año. Bueno, hasta que lleguen y se logre ver esto, es muy importante que el gobierno nacional esté acompañando a los intendentes, como vos bien decías al principio, que son la primera línea de la trinchera, que están al lado de la gente, para que podamos tener un fin de año tranquilo y que el año que viene, donde ya se comiencen a ver las concreciones de todo este esfuerzo que hemos hecho en conjunto, la gente ya tenga una mayor tranquilidad. Lucas, gracias No, por venir esta mañana. Walter, lo mismo para vos. Ni que hablar ustedes, que están siempre allí del otro lado. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.